Bien, como segundo tema entonces vamos a ver lo que es un poco la tuberculosis desde el punto de vista de la parte epidemiológica y del programa. Todos sabemos que la tuberculosis es una enfermedad que lleva afectando a la humanidad miles de años y que permanece como una causa importante de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Actualmente el número de casos nuevos anuales, más de 9 millones, destaca como el más alto de la historia, entre otras razones por la pandemia del VIH-Sida. Si vemos la situación epidemiológica a nivel mundial, es la novena causa de muerte. Vemos que 10.4 millones de personas desarrollaron la enfermedad hasta el 2016 y 1.3 millones de muertes hasta el 2016. En las Américas, 285.213 casos nuevos de tuberculosis, de los cuales se estimó que 6.900 fueron tuberculosis drogoresistente y 32.000 estuvieron infectados con VIH. En Bolivia, la tasa de incidencia de tuberculosis es de 66.9 por cada 100.000 habitantes y de tuberculosis pulmonar, VAR positivo, 47.7 por cada 100.000 habitantes. El grupo etario afectado es de 15 a 34 años de edad, o sea que es la edad reproductiva. El predominio es el sexo masculino, a razón de 1.5 hombres por cada mujer. 570 casos registrados de tuberculosis multidrogoresistente hasta el 2015. Bien. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de la tuberculosis sensible, es importante que la historia clínica esté debida y completamente llenada por cada paciente que es sintomático respiratorio. Dentro de los métodos bacteriológicos tenemos la baciloscopía. La baciloscopía es una de las primeras pruebas bacteriológicas más importantes, donde nosotros vamos a obtener la muestra de la expectoración o del esputo. A todo sintomático respiratorio que se le debe realizar 2 baciloscopías con muestras representativas de expectoración, de acuerdo a estas indicaciones. La primera muestra se la va a realizar en el momento con el personal de salud que identifique al sintomático respiratorio, y ahí se debe obtener la primera muestra. Una vez recibida esa primera muestra con el personal de salud, se entrega el segundo envase para que el paciente al día siguiente recolecte la muestra en la mañana y en ayunas en ese envase que le da en el centro de salud y posteriormente lo lleve al centro de salud. Cabe recalcar que la muestra tiene que ser significativa. Si vemos aquí el flujograma de sintomático respiratorio, vemos primero a una persona que representa una tos con expectoración por más de 15 días. A estas personas nosotros vamos a solicitar una baciloscopía seriada de esputo. Si el resultado de la baciloscopía es positivo, entonces nosotros lo registramos en el libro de pacientes y empezamos el tratamiento inmediatamente. Realizamos después el censo y control de los contactos. Todos los contactos que han estado en contacto, para cabe la redundancia, con el paciente tuberculoso, entonces tenemos que nosotros registrarlos. Después hacemos un seguimiento y control mensual con baciloscopías hasta finalizar el tratamiento de cultivos al cuarto y quinto mes. Si los resultados de la baciloscopía no son positivos, nos sale negativo, entonces tenemos que realizar un tratamiento para la afección por lo menos por 10 días sin la utilización de quinolonas. A los 10 días, si la remisión de los síntomas es positivo, o sea, si el paciente se sana con el tratamiento que le hemos dado sin utilización de quinolonas, entonces le damos de alta. Pero si no ha remitido la enfermedad y continúa la tos con expectoración, entonces tenemos que solicitar un cultivo y referirlo a un segundo o tercer nivel. Entonces, adicionalmente, ¿a quiénes yo puedo solicitar el cultivo y la prueba de sensibilidad? En estos casos, cuando el paciente con resultados de tuberculosis resistente por GeneXpert, a los pacientes con contacto
de casos de tuberculosis drogo-resistente a personas del personal de salud con una tuberculosis presuntiva, tenemos que solicitar el cultivo. Las personas que tienen reacción anafiláctica a los fármacos antituberculosis posteriores a la prueba de desensibilización y las personas con baciloscopía en el control positivos a partir del segundo mes de tratamiento. En todos estos casos se tengo que adicionar un cultivo. Tanto hablar del GeneXpert, bueno, aquí les presento la maquinita, ¿no?, que nos ayuda a diagnosticar la tuberculosis y la resistencia. Esta es la prueba del GeneXpert para la tuberculosis o para el Mycobacterium tuberculosis resistente a la rifampicina. Es una reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real completamente automatizado. En un cartucho se puede detectar tanto el Mycobacterium tuberculoso como la resistencia a la rifampicina en menos de 2 horas. Es importante que aquí hemos reducido el tiempo de diagnóstico. Ahí tenemos todos los pasos que se realizan para hacer esta prueba del GeneXpert y vemos aquí los resultados que nos bota el monitor de la máquina. ¿Cuáles son las indicaciones para utilizar el GeneXpert? Generalmente, actualmente estamos utilizando a todos los pacientes que tienen estas características. En caso de tuberculosis con antecedentes de tratamiento, o sea, que hayan tenido recaída, fracaso, pérdida del seguimiento. En casos de tuberculosis presuntiva, en personas privadas de libertad, ¿no?, y en caso de VIH-Sida con tuberculosis positiva. Estos son los resultados que me va a lanzar el GeneXpert: tuberculosis sensible, tuberculosis y resistencia confirmada y no tuberculosis, y la prueba inválida cuando la muestra es insuficiente y por este caso tenemos que repetir la prueba. ¿Cómo nosotros vamos a manejar la tuberculosis? El tratamiento en pacientes con tuberculosis sensibles tratados con medicamentos de primera línea y en pacientes con tuberculosis resistentes tratados con medicamentos de segunda línea. Este tratamiento tiene que tener todas estas características. Tiene que ser asociado, o sea, por lo menos utilizar 4 medicamentos antituberculosos, prolongado durante un mínimo de 6 meses para lograr eliminar toda la población de bacilos. En una sola toma es importante que todos los medicamentos sean administrados en forma conjunta, o sea, los 4 medicamentos. Supervisado para que nosotros podamos garantizar el cumplimiento del tratamiento hasta la finalización y nosotros podamos decir que está curado, y controlado, ¿no?, con baciloscopías mensuales a partir del segundo mes de tratamiento y cultivo al 4º y 5º mes de tratamiento. El tratamiento en tuberculosis tiene la fase intensiva y la fase de continuación. Si vemos aquí son 60 dosis, ¿no?, 2 rifampicinas, isoniazida, etambutol y piracinamida, y 4, ¿no?, rifampicina, isoniazida, 120 dosis. Aquí están las indicaciones y la forma de administración como les había mencionado antes. Algunas situaciones especiales que nosotros vemos aquí: pacientes con VIH, embarazo, lactancia, recién nacidos, ¿no?, el esquema como tiene que ser, y vemos acá un poquito la conducta que nosotros tenemos que tomar, que van a verlo más adelante en las diapositivas. Otras situaciones especiales, ¿no?, tuberculosis, silicosis, meningitis, insuficiencia renal, de la misma forma con su esquema y el tratamiento y las condiciones. Si hablamos de la interacción del VIH con la tuberculosis genera un incremento de la carga viral, acelerando la progresión de la infección por VIH a un síndrome de inmunodeficiencia adquirida y las complicaciones que ello implica. La infección por VIH, al disminuir progresivamente la carga de los linfocitos CD4, afecta la presentación clínica y evolución de la tuberculosis, promoviendo la progresión de la infección obviamente, ¿no? Entonces, si bajan las defensas, entonces la tuberculosis se va a presentar con mayor intensidad. El diagnóstico
de VIH en pacientes con tuberculosis se debe ofertar es la realización primero de la prueba rápida a todos los pacientes con tuberculosis previa consejería y considerar siempre en el periodo ventana, que es de 1 a 3 meses. Aquí vamos a ver el flujograma, entonces, pacientes con tuberculosis y que estén en tratamiento, les ofertamos la prueba rápida del VIH. Si la prueba rápida es no reactiva, entonces podemos repetir la prueba en 3 meses por el periodo ventana. Y si no sale reactiva en esos 3 meses, entonces le damos de alta. Pero si sale reactiva, lo tratamos, continuamos como un paciente que ha salido positivo para VIH. Confirmamos el diagnóstico. Si el diagnóstico es negativo, damos de alta. Y si el diagnóstico es positivo, aquí ya vemos y tomamos en cuenta la coinfección, tuberculosis y VIH. Y referimos a un segundo o tercer nivel para el inicio del tratamiento antirretroviral y cotrimoxazol al CDVIR o a la entidad respectiva que esté con estos pacientes, ¿no? Como les decía, el tratamiento, personas con VIH establecidos en el programa Programa Nacional contra la Tuberculosis, pacientes con tuberculosis que son diagnosticados con VIH deben ser referidos al CDVIR. Si hablamos de drogoresistencia, entonces vemos aquí los de alto riesgo y los de mediano riesgo. Los de alto riesgo son los que han tenido fracaso de tratamiento con las drogas de primera línea. Y los de mediano riesgo son los otros, ¿no? Por ejemplo, pérdida de seguimiento, recaída, coinfección, etc. El diagnóstico clínico, antecedentes de tratamientos previos, ¿no? Fármacos utilizados, tratamiento fuera de norma, comorbilidades, condiciones de VIH, RAFA, antecedentes familiares. El diagnóstico bacteriológico, cultivos para las micobacterias, prueba de sensibilidad y resistencia y biología molecular, que es el importante, ¿no? El diagnóstico de la tuberculosis, entonces, las pruebas rápidas de sensibilidad a medicamentos antituberculosis recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Tenemos el método que ya habíamos hablado, el GeneXpert. Y este es un resumen de la tabla de lo que ya habíamos dicho. Y aquí tenemos algunas nuevas definiciones que se han incluido en el programa a partir del 2017, ¿no? Donde vemos, ya incluimos lo que es el VIH, vemos lo que es el GeneXpert, pérdidas, pacientes con pérdida de seguimiento, con VIH, como les decía, ¿no? Y bien, hasta aquí vamos a quedar y en el próximo video nos vemos con el siguiente tema. Muchas gracias.